De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Te doy la bienvenida a nuestro podcast Boca en Boca, un espacio lleno de letras, historias, personajes y mucha magia. En el programa de hoy me acompaña Tricia Ross hablando sobre el inicio en la literatura, su proceso de escritura y qué la inspira. Además, tendremos nuevos consejos en el espacio literario a cargo de Letras y Punto Editorial sobre la diferencia entre portada y cubierta. La sección Apoyo a Autores a cargo de Mariano Escavo y en la columna Reco, Javi Baeza te recomienda el libro Los Desaparecidos del escritor Raúl Garbantes para que puedas agregar a tu biblioteca. ¿Me acompañas? Bienvenida Tricia Ross al podcast Boca en Boca. Es un placer tenerte conmigo en esta oportunidad para poder conocerte como escritora, saber sobre tus obras y compartirlo con nuestros oyentes. Por eso comencemos con qué género escribes y dónde pueden encontrar tus obras. Bueno, antes de nada, muchas gracias a ti, Yanil, y al podcast Boca en Boca por haber contado conmigo. Y bueno, en respuesta a tu pregunta, mis novelas son principalmente de género romántico, aunque también tengo alguna de suspense. También me gusta decir que mis novelas románticas tienen un poquito más, un poquito más de profundidad, un poquito más de drama, un extra. Y podéis encontrar todas mis novelas en Amazon, a través de Amazon. Años de carrera. ¿Cómo sientes que has evolucionado en tu relación con la escritura desde tu primer novela, Después de la lluvia, hasta la más reciente, que es Nunca serás un error, publicada hace 2 meses? La verdad es que no me he detenido a pensar sobre en qué he cambiado o cómo he mejorado como escritora, porque, bueno, como con todo, la práctica siempre hace que mejores en una tarea que estás realizando. En este caso, en la escritura, por supuesto, el simple hecho de continuar escribiendo una novela detrás de otra hace que los errores que has cometido en una novela más temprana, pues los corrijas posteriormente. Cuando te pones a escribir, corriges pues errores pues, de planteamiento, de cómo organizas la trama, incluso de tu propia metodología de trabajo. Yo siempre he sido muy escritora tipo mapa, siempre me ha gustado mucho organizar la información, pero quizá en un principio no sabía muy bien cómo hacerlo y ahora creo que es una tarea que hago más rápido y de forma más eficiente. Por ejemplo, el planificar una novela. Y quizá eso hace que me cueste menos tiempo terminar una novela una vez que ya me pongo a escribirla. Otra cosa que quizá me ha servido también es ver qué temáticas o qué tipo de personajes o qué tipo de conflictos o tramas han resultado más o han gustado más en mis novelas anteriores, y no digo replicarlas porque no escribo exactamente lo mismo, pero sí utilizar un tipo de temas o un tipo de personajes o un tipo de conflictos que sé que pueden atraer más al lector. Quizá también enfocar la escritura o esta profesión, entre comillas, de una manera un poco más profesional, enfocada a la venta, porque sí, escribimos porque nos gusta, escribimos porque es nuestra manera de expresarnos, pero al final nuestras obras se venden y es como un enfoque que no terminas de llevar hasta que no te dedicas durante un tiempo a vender tus novelas, además de escribirlas. Creo que son unos aspectos de este mundo que antes, al principio, no tenía y que ahora ya manejo mejor. Un poquito eso, sí. Sin duda es importante tener una línea para que el lector pueda reconocer el estilo que tienes como escritora. Ahora quiero enfocarme en Nunca serás un error, que es tu última novela. Aunque si quieres puedes comentarme en general. ¿Cómo supiste cuando la obra estaba lista para ser publicada? Precisamente el caso de Nunca serás un error es un poquito diferente a lo que es habitual en mi carrera, porque Nunca serás un error tenía muchas versiones, tenía como varias ideas, no estaba terminada. Y bueno, durante una temporada que estuve así un poco más, tenía un poco más de tiempo, la terminé de escribir, pero había algo como que no cerraba,
o quizá no era el tipo de novela que yo quería lanzar en ese momento, bueno, que no estaba convencida. Pero casualmente una editorial se puso en contacto conmigo y me preguntó si tenía algún manuscrito terminado, y justo solo tenía ese manuscrito terminado, así que lo envié. La editorial lo estuvo valorando durante una temporada, pero por lo que sea, por razones que no me explicaron tampoco, pues no encajaba con su línea en ese momento, así que cuando me devolvieron o me dieron la respuesta, decidí que, bueno, ya que estaba y había sido valorada y bueno, estaba terminada, la decidí publicar por mi cuenta, y eso fue lo que sucedió. Pero normalmente cuando termino una novela, lo que suelo hacer es dejarla durante un par de meses en reposo. Después de esos 2 meses la vuelvo a leer, yo y otras personas, lectores cero, lectores beta, y si estoy satisfecha con lo que he conseguido, es cuando decido que está lista para ser publicada. Comentaste al comienzo que tu género principal es el romance, aunque también escribiste algo de suspense y que tus historias tienen como un condimento extra que las hace particulares. ¿Cómo seleccionas los temas de tus novelas y qué te llevó a desenvolverte en dos géneros tan disímiles? Para ser sincera, sí es cierto que son dos géneros como muy contrapuestos, pero es que yo en mis gustos también soy así. Lo mismo un día veo una comedia romántica o un drama de llorar, y al día siguiente estoy viendo una película de terror o un true crime. Realmente es que tengo como gustos muy dispares, y lo mismo a la hora de crear yo. Hay historias que me vienen a la cabeza que son pues románticas, muy dulces, muy, pues ya sabes, para todos los públicos, o eso, muy, muy, muy bonitas. Y otras veces que pienso en historias pues que tienen otros componentes pues mucho más, a lo mejor dramáticos, o eso, de tensión. Así que realmente me baso un poco en lo que me apetece, en el mood que siento cada día. Y es habitual que tenga dos novelas en marcha al mismo tiempo, una de un tipo y otra de otro, o si no son novelas son relatos o incluso guiones, que también escribo alguna vez guiones. Así que sí, es cierto que son como unos temas muy diferentes, pero bueno, es que a mí me gustan los dos y no podría decidirme solo por uno. Para ser sincera, sí es cierto que son dos géneros como muy contrapuestos, pero es que yo en mis gustos también soy así. Lo mismo un día veo una comedia romántica o un drama de llorar, y al día siguiente estoy viendo una película de terror o un true crime. Realmente es que tengo como gustos muy dispares, y lo mismo a la hora de crear yo. Hay historias que me vienen a la cabeza que son pues románticas, muy dulces, muy, pues ya sabes, para todos los públicos, o eso, muy, muy, muy bonitas. Y otras veces que pienso en historias pues que tienen otros componentes pues mucho más, a lo mejor dramáticos, o eso, de tensión. Así que realmente me baso un poco en lo que me apetece, en el mood que siento cada día. Y es habitual que tenga dos novelas en marcha al mismo tiempo, una de un tipo y otra de otro, o si no son novelas son relatos o incluso guiones, que también escribo alguna vez guiones. Así que sí, es cierto que son como unos temas muy diferentes, pero bueno, es que a mí me gustan los dos y no podría decidirme solo por uno. Esta es una pregunta bastante compleja, porque siempre que me propongo un reto nuevo, un personaje con alguna característica distintiva o algo que le haga especial, pues es, como digo, un reto, y resulta quizá algo complicado hacerlo. Al inicio de mi carrera, las primeras novelas, todas mis protagonistas o todos mis personajes con voz narrativa eran mujeres, quizá porque me sentía más cómoda hablando desde una perspectiva que conozco, ¿no? Pero llegó un momento en el que empecé a escribir desde el punto de vista también de pues personajes masculinos, protagonistas generalmente. Y claro, hay
personajes que me ha costado muchísimo más porque no les comprendo del mismo modo que puedo comprender a alguien que se parece a mí. Podría decir que uno de los personajes más complejos que he escrito es Adam, que es uno de los protagonistas de mi novela de suspense Tacto. Es una persona que además tiene una capacidad sobrenatural, digamos que tiene un poder o un don psíquico, entonces todavía más complicado ponerse en el lugar de alguien así. Pero en cuanto a novelas románticas, por ejemplo, uno de los personajes que más me ha costado trabajar fue Gabriel, uno de los personajes de Un lugar donde quedarse, porque es una persona con una discapacidad física. Entonces, claro, tenía bastante miedo de meter la pata o de enfocarlo de una manera incorrecta o de tratarlo de una manera, pues eso, inadecuada. Y me costó un poco, pero creo que al final estuvo bien porque de hecho es uno de los personajes más queridos que tengo de todos los que he creado alguna vez. Así que diría que sí, esos dos personajes son los más complejos. Continuamos con la entrevista a Tricia Ross luego del espacio literario. Si estás ingresando al mundo de la escritura creativa y ya tienes en mente publicar tu manuscrito, o estás pensando en una imagen que puede representar la trama de tu libro, es importante saber diferenciar entre todas las partes que tiene un libro impreso. Este tiene muchas, desde lo macro a lo micro: texto, portada, cubierta, contracubierta y lomo. Y eso es de lo que quiero hablar este día. La cubierta, o mal llamada portada, es todo lo que puede encontrar en el exterior del libro. Es decir, título, subtítulo, nombre del autor, nombre y logo de la editorial. Todo esto por medio de una imagen que se muestra al principio del libro, la que nosotros mal conocemos como portada, la cual no se llama así, recuérdalo, cubierta. Esta puede ser en tapa blanda o tapa dura. Eso dependerá de ti en la autopublicación o de la editorial. Y cuidado, esto no es llegar y usar una imagen y ponerla dentro de lo que creeríamos las medidas correctas para publicar un libro impreso. Quien hace este trabajo debe tener un amplio conocimiento en cuanto al uso de software, incorporar imágenes y textos. Este trabajo no está exento de complicaciones, ya que es relevante que esto cumpla con ciertos requisitos de medidas y también de derechos de autor. No puedes utilizar una imagen cualquiera que le pertenezca a alguien más, ya que eso sería problemas de delito de plagio o cualquier otro. Entonces, ¿qué es la portada? Esta se encuentra como parte del cuerpo, es decir, está en el interior del libro. En ella puedes encontrar toda la información respecto a la edición del libro: ISBN, derechos de autor, su título, autor, dedicatoria, índice e información de la editorial en caso de que la haya, o de la autopublicación. Así que ambas existen, solamente que no se le ha dado el lugar correcto. Son dos elementos diferentes que significan dos espacios dentro de un libro. Ambos se complementan y, si bien entregan información igual, son esenciales para la construcción, publicación y venta de tu novela. ¿Sabías sobre esta diferencia? Como bien dices, el formato más asequible o más accesible para nosotros es el formato digital. Entonces, todas mis novelas, todas las que he escrito y relatos están disponibles de manera digital, bien en Amazon o bien en plataformas tipo Wattpad o en mi blog. Y luego también en papel. La mayoría de mis novelas están en papel, salvo 2 o 3. Están disponibles en Amazon en papel. Pero no he probado el formato audiolibro. Es una cosa que no me he atrevido todavía a intentarlo. No sé si me atreveré, no sé si lo haré, pero quizá no sería mala idea.
Quizás muchos no lo vean como una ventaja, pero en mi caso sí. En la actualidad, afortunadamente, los autores tenemos muchos formatos de autopublicación. Podemos hacerlo mediante el tradicional, que es papel, digital, que es lo más común, pero si eres más osado, hasta audiolibros puedes crear. ¿Qué formato ya has explorado y cuál te gustaría experimentar en un futuro próximo? Anteriormente te pregunté sobre el momento en que te sientes decidida a publicar y mencionabas que tienes un equipo de lectores betas o cero con el cual cuentas. También se necesitan correctores si uno mismo no lo es y profesionales de gráfica para portada, maquetado, entre otras cosas necesarias para lo que vendría a ser la publicación de un libro. En tu caso, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con profesionales independientes como tú? Tengo que decir que la mayoría de mis lectores beta son escritores igual que yo, entonces como nos hacemos ese favor, bueno, ese trabajo unos a otros, así que en ese sentido está cubierto. La corrección suelo contratarla y la verdad es que suelo recurrir casi siempre a la misma persona o las mismas dos personas. Estoy muy contenta con el trabajo porque en principio sí, siempre se puede escapar algún detalle a todo el mundo. Y algunas veces hay algún pequeño detalle que luego tienes que hacer una segunda edición y corregirlo, pero bueno, eso es lo de menos, sucede hasta en las grandes editoriales. Y también he trabajado con diseñadores de portada y maquetadores, que para mí es el trabajo más, sobre todo la maquetación, el trabajo más odioso. No lo soporto. Entonces es algo que, que necesito que haga otra persona. Sinceramente, ahora mismo no podría volver a ocuparme yo de hacer maquetación. Sin embargo, muchas veces he hecho mis propias portadas. No todas las portadas de mis novelas son hechas por mí, pero sí que la mayoría sí lo son, porque es un trabajo que me gusta. Está claro que no soy tan buena como podría ser una diseñadora, un diseñador gráfico profesional, pero bueno, me defiendo y pues eso que me ahorro porque la verdad es que me gusta hacerlo, me gusta experimentar con ese campo. Ya mencioné anteriormente el tiempo que tienes con tu carrera, así que perdón oyentes por repetirme. En 8 años que llevas como escritora, ¿cómo construiste tu marca personal para poder conectar con el público y claramente tener la posibilidad de vender tus obras? El concepto marca personal es algo que no tenía en la cabeza cuando comencé a publicar. Todo lo relacionado con el marketing, la autopromoción, todos estos temas se me escapan totalmente. Es un campo que, así como puedo estar interesada en muchos otros, el marketing digital y la creación de una marca personal y todo eso es algo que se me escapa totalmente. Así que, para serte sincera, ha sido todo improvisado. No he conseguido de ninguna manera concreta hacer un público, un tipo de lectores o no me he identificado conscientemente con ninguna imagen personal que pueda llamar marca. Pero yo creo que lo que define sobre todo mis novelas o mi tipo de escritura es eso, es una escritura que recurre a temáticas muy variadas. Creo que mi forma de escribir es accesible sin ser demasiado sencilla. Y en cuanto a mi actividad en redes sociales, pues la verdad es que es muy poco constante. Así que yo creo que todo lo que haya podido conseguir en mi carrera ha sido a base de suerte. Sinceramente, ojalá pudiera decirte que tengo un plan estratégico y muy bien pensado sobre cómo me promociono y cómo me vendo, pero no es así, es todo sobre la marcha. Hay un tema que nos atraviesa a todos, sobre todo siendo del sector independiente de la literatura. Se habla mucho de la calidad literaria y la popularidad comercial, que no pueden ir de la mano. Después de tanto tiempo escribiendo, ¿crees que se puede encontrar un equilibrio entre ambas? O sea, ser buen escritor y conocido al mismo tiempo. Pues este es un tema de conversación que surge muy a menudo en los grupos relacionados con la literatura, escritores, lectores, y la verdad es que para mí el lenguaje, tanto escrito como hablado, es un medio de comunicar un mensaje, de comunicar un contenido, de comunicar una historia. Si la forma en la que tú transmites ese mensaje
bien sea escrito de una manera muy compleja o que lo hablas de una manera difícil de seguir, no consigues transmitir el mensaje. Tu público, tu receptor, no va a entender lo que tú le estás contando o no vas a captar la atención de ese receptor durante el tiempo suficiente para que tu mensaje cale y llegue a alguna parte. Por lo tanto, yo considero que la calidad literaria no significa ser o generar un texto completamente críptico y que no esté al alcance de todo el mundo. Yo no lo entiendo así. Quizás porque no soy filóloga y no he estudiado este tipo de temas, ¿vale? Es un campo ajeno a mí, pero yo insisto, que un texto esté escrito de una manera muy confusa no lo considero alta calidad literaria. Y tampoco creo que los temas, si son populares, sean de menor calidad, porque de hecho, a cuantas más personas llegue un mensaje, a cuantas más personas llegue un contenido, más popular es. Eso no significa que sea peor. Así que, bueno, eso es lo que yo pienso, que realmente una novela comercial puede ser de buena calidad, una novela de buena calidad puede llegar a una gran cantidad de público y puede tratar cualquier tipo de temática. Y eso, que lo importante ante todo es que tu mensaje sea recibido de manera clara, que tú puedas transmitir esa información y la gente que lo recibe lo entienda. Es simplemente eso. Así que es lo que opino, vamos. De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Continuamos con la entrevista a Tricia Ross luego de la columna Reco. Hoy les recomiendo Los desaparecidos, de Raúl Garrantes. Un cuento de misterio e intriga. Es un relato corto que nos lleva a descubrir qué le pasó a la familia de Beth. Si os gustan las historias cortas, esta os va a gustar mucho. La podréis encontrar en Amazon Kindle. Espero que os guste. Llegamos a mi sección favorita, las preguntas random. 2 preguntas aleatorias para conocer a la persona detrás de la escritora. La primera tiene que ver de cierta manera con los rituales clásicos que tienen los escritores cuando se sientan frente al ordenador o a una hoja de papel, como ser una taza de café o algún bocadillo. ¿Tienes algo de eso en tu escritorio mientras escribes? Pues sí, yo cuando escribo me pongo música generalmente o en otro idioma que no sea castellano ni inglés o música instrumental. Y normalmente, bueno, si hace un clima frío, algo calentito para beber, y si hace calor, como ahora, que es verano en España, pues algo fresquito para beber. Pero sí, sobre todo música para poder aislarme del resto de sonidos de la casa. Y por último, pero no por eso menos importante, ¿cuál fue la reacción que has recibido de alguno de tus lectores sobre alguna de tus obras? Ese comentario que hasta el día de hoy te resuena en la mente y el corazón. La verdad es que yo tengo la suerte de haber tenido muchísimas opiniones positivas de todas mis novelas. Tengo que decir que he recibido muy poca crítica y prácticamente nada de hate. Y la verdad es que eso, el feedback que recibo de mis lectores es siempre súper positivo. De algunas novelas más que de otras, eso está claro, pero siempre muy positivo. Sin embargo, de todos lo que me he recibido de mis lectores hasta ahora, me quedo con algo que pasó hace nada, hace unos meses, y es que en el Día del Libro aquí en España, ponemos mesas en la calle, las librerías, y este año pudimos ponernos unos cuantos autores independientes a vender nuestros libros en la calle. Y un chico que sabía que iba a estar allí, un lector, vino para entregarme un fan art en persona de una de mis novelas, de Heaven. La verdad es que fue un momento súper especial, no me lo esperaba para nada, una sorpresa, una alegría.
y sinceramente no he recibido más fanarts. Este ha sido el primero que me han hecho y la verdad es que me dio muchísima motivación para seguir escribiendo y seguir compartiendo mis historias. Esperando que algún día se repita, pero bueno, por el momento lo guardo en el corazón. Es un hermoso gesto y sin duda llena el alma, tanto al escritor como al lector saber que su escritor o escritora favorito ha recibido el regalo. Bueno, debo decir que hemos llegado al final de la entrevista. Tricia, fue un placer tenerte conmigo este ratito, poder conocerte mejor tanto a ti como a tus obras y poder brindarte el espacio para que más potenciales lectores amantes del suspenso y el romance te lean. Antes de despedirnos, te invito a que recuerdes dónde pueden encontrar tus obras para leerte y tus redes sociales para brindarte apoyo siguiéndote. Muchísimas gracias a ti, Yanil, y al podcast Boca en Boca por haberme tenido en esta entrevista. Bueno, y a todos los oyentes también que se han quedado a escucharme hablar. Y bueno, mis libros están disponibles en Amazon. También hay algunos que están disponibles en descarga directa en mi blog. Es www.triciarros.com. Y bueno, estoy activa sobre todo en Instagram y en TikTok. Podéis encontrarme como @pa_Triciarros. Y nada, lo dicho, muchas gracias por haberme tenido en el podcast y hasta la próxima. Continuamos con la columna Apoyo a Autores. Hola a todos, ¿cómo se encuentran? En esta oportunidad queremos refrescarles a una autora que ya nos visitó en el podcast. Ella es Lu Carmona, autora de Affair, Je t'aime y Mon Amour, entre varios títulos más. Puedes encontrar sus obras a través del enlace de su Instagram, @escritoralucarmona. La segunda autora a presentar se llama Yanira García, quien escribe comedias románticas con un sinfín de ingredientes extras. Puedes encontrar sus novelas en Amazon. Accede desde su Instagram @yanira_garcía_f. Y para concluir con las presentaciones de hoy, está la escritora Ana Camacho, autora de Serie Grande y El cuento de los Gertrudis, ambos disponibles en Amazon. Su perfil en Instagram es @soyanacamacho. Es todo por ahora, muchas gracias. Llegamos al final del podcast 59. Quiero agradecer la colaboración de Letras y Punto Editorial en el espacio literario, Javier Baeza en la columna Reco, Mariano Escavo en la sección Apoyo a Autores y el proceso de musicalización y edición a cargo de Tina Record Producciones. Espero tu comentario en redes y ojalá que te haya gustado lo suficiente para que regreses al próximo. Como adelanto, te cuento que tendremos a la escritora Irlanda Castillo compartiendo un poco de su mundo literario. También más consejos sobre literatura, la sección Apoyo a Autores y en la columna Reco, la película Everest. Desde Boca en Boca, te digo adiós hasta el próximo podcast.